Álvaro, vivimos tiempos de gran desánimo, al menos en Argentina, pero sospecho que es así en buena parte del mundo. Escribir libros como La comunidad ilusoria tiene algo de optimista, ¿no? Porque invitar a pensar es una manera de decir que no todo está perdido, que aunque parezca tardísimo, aún estamos a tiempo. Ciertamente, una de las hipótesis del libro que mencionas es que estamos atravesando un momento singular, pero recurrente en la larga historia de las sociedades. Ah, Le hemos denominado un momento de tiempo liminal que tiene que ver con el fin de una serie de relatos, de una serie de creencias y de una manera de organizar la vida económica de las sociedades contemporáneas y la ausencia de un sustituto. Y esto puede durar décadas. Y es un momento muy complicado porque las viejas certidumbres se evaporan, eh, se diluyen en el aire. Eh, los viejos horizontes predictivos con los cuales las familias, las personas, más o menos organizaban sus proyectos de vida a mediano plazo, quedan truncos, quedan fracturados. Y entonces nos invade el desasosiego, nos invade la incertidumbre. Es un momento, el tiempo liminal es un momento muy complicado, de desánimo, de desafección, de desinterés, eh, pero a la par de esto, curiosamente y paradójicamente, son los momentos en que más pronto o más tarde van a dar lugar a un nuevo sistema de creencias, van a dar lugar a una nueva estructura económica global. Y entonces, por eso el optimismo, porque si bien hoy nos invade a escala planetaria la desesperanza, porque lo que creíamos antiguamente ya no tiene solidez, porque lo que esperábamos antiguamente ya no es palpable, ya no es viable, esto no puede durar indefinidamente. Más pronto que más tarde va a dar lugar a alguna nueva creencia. No sabemos si por el lado más conservador, más autoritario, más individualista, o por el lado más solidario, colectivo, no sabemos. Es un momento de incertidumbre estructural, pero se van a abrir en esta década, máximo la siguiente, un abanico de opciones, de disputas, en las que puede cambiar el mundo hacia una dirección favorable para la solidaridad, o también puede cambiar el mundo hacia mayor injusticia, mayor violencia y mayor individualismo. Es un momento liminal con muchas opciones. Aludiste a una estructura económica global más justa que en algún momento sabremos construir, pero en el mientras tanto aparecen muchas preguntas. Y voy a hacerte una de esas preguntas que es tan elemental que hasta casi da vergüenza formularla, pero es algo que me desconcierta profundamente. Si el mundo es un lugar tan injusto, ¿por qué los perjudicados, que son la gran mayoría, no pueden transformarlo? Porque la pobreza no necesariamente engendra revuelta, revolución y solidaridad. No es directamente proporcional. La miseria tiende a engendrar miserias sociales también.
desafecciones, repliegues individuales, miradas pesimistas, búsquedas individuales para salir del atolladero de manera personal, pisando la cabeza del que se le cruza enfrente. No hay una relación directa, mecánica, entre opresión, injusticia y lucha, emancipación, solidaridad. No es así, no es así. Las miserias económicas también pueden, y por lo general engendran miserias sociales. La posibilidad de que la injusticia, que las desigualdades pueda dar lugar a levantamientos, a sublevaciones, a luchas colectivas, depende de otras circunstancias, algunas de ellas muy circunstanciales, muy eventuales, muy contingentes. Que quiebren las tolerancias morales de los gobernados hacia los gobernantes. Muchas veces se puede soportar injusticias, abusos, prepotencias, en tanto esta tolerancia moral se estira como chicle, ¿no? Y las clases gobernantes saben medir hasta dónde pueden jalar como chicle esa tolerancia. Pero hay un momento que no hay un algoritmo para decirle, mire, a partir de este momento o a partir de este suceso, esa tolerancia va a responderse. No, sucede por cosas contingentes muy particulares, pero sucede. A veces un sentimiento de agravio a la dignidad de las personas, un sentimiento de miedo y de riesgo colectivo, la creencia de que algo estás perdiendo, algo de tu identidad o de tu subjetividad o de tu seguridad estás perdiendo, puede gatillar procesos de articulación de la gente sencilla, de la gente agraviada, ¿no? Y aún así no basta. La gente puede comenzar a articularse, pero si no encuentra un, un si no encuentra beneficioso el acto de agruparse y de debatir en torno a un tema que le molesta, muy probablemente esa agregación inicial se disuelva. Pero hay momentos, esa agregación, si logra, por decisiones tácticas contingentes, mostrar resultados eficientes de la agregación, con un resultado de la movilización, con un cambio de la legalidad, con un retroceso de los gobernantes en torno a una medida abusiva, que retroalimente la fuerza de la asociatividad. Sin ese tipo de contingencias de la lucha, la miseria y la injusticia no va a dar lugar necesariamente a rebelión. Los procesos de rebelión son cosas muy singulares, muy particulares en la historia de las sociedades, que se dan el 1% de la historia de los pueblos, en el largo tiempo de la historia de los pueblos, pero se da, se da. Entonces, es falsa esa hipótesis, oye, ante mayor injusticia, mayor rebelión. No, señores. Ante mayor injusticia puede haber mayor opresión y mayor sometimiento. Injusticia, con esfuerzos de autoorganización, con habilidades tácticas para convertir la asociatividad en una fuerza productiva eficiente que genere resultados para la gente que dedica su tiempo a la asociatividad. Fallas de los gobernantes al maltratar estas asociatividades pueden desencadenar sucesos, como por ejemplo el 2001 argentino, o el 2001-2003 boliviano, o el 2019 chileno. Pero no es en cualquier momento que la sola opresión puede engendrar rebelión. Y ahí está la clave del investigador,
y del político comprometido para saber encontrar a cada momento el giro singular para convertir la asociatividad en algo beneficioso para la gente y apuntalar esas iniciativas hasta ayudar a desencadenar grandes procesos de transformación social que cambian las historias de los países. Mm. Álvaro, una de las certezas que sostiene tu libro es que la política es la lucha por el sentido común, pero esta lucha es bastante despareja, ¿no? Porque los medios tienen un poder de fuego incomparablemente superior al del hombre de a pie. ¿Cómo se puede desde el llano dar la lucha por ese sentido común? Lo que pasa es que el sentido común, tal como lo defino en el libro, va más allá de los sistemas de ideas, de discursos que producen los medios de comunicación. Es eso también, pero es mucho más que eso. Son un conjunto de esquemas de organización táctica de la vida cotidiana de las personas, que lo aprendemos desde que nacemos. En cuanto al orden del mundo, en cuanto a la lógica del mundo, en cuanto a los procedimientos del mundo. Pero como siempre el mundo es, el mundo se transforma, el mundo cambia, estos sistemas, estos patrones de adecuación táctica y práctica al mundo no pueden ser mecánicos, no pueden ser limitados, porque el mundo cambia. Entonces, ¿cómo te vas a adecuar a ese mundo que cambia? De un barrio a otro, de un país a otro, de una época a otra, de una edad a otra. ¿Cómo te vas a adecuar? Entonces, el sentido común es una gramática, es una gramática. Tiene que tener la capacidad de, en base a patrones limitados, tener combinaciones ilimitadas, infinitas, para adecuarse a un mundo que siempre está cambiando cotidianamente. Entonces, por lo general, esos patrones están o tienen que ensamblarse al mundo existente, y el mundo existente es un mundo de dominación, de injusticias, y tiene que adecuar a las personas a ese mundo de injusticias para sobrevivir en él, para actuar en él. Y entonces, por lo general, el sentido común que tenemos las personas y que tienen las clases populares es un sentido común dominado que le permite adecuarse a la realidad de un mundo donde él es dominado y donde tiene que existir como dominado y donde las fuerzas de la dominación se imponen cotidianamente al momento de ir al colegio, al momento de abrir tus expectativas de lo que puedes hacer en la vida, al momento de desear cosas, al momento de plantearte posibilidades de acción correspondiente a tu situación social de dominado. Pero ahí no acaba el sentido común. Como el sentido común es una gramática, hay espacios del sentido común que no responden necesariamente a la dominación. Están ahí latentes, escondidos, detrás del sentido común dominante impuesto por la dominación. Están ahí latentes. Y en momentos específicos, ese sentido común latente de la gramática puede ser gatillado, puede ser convocado. ¿En qué momentos? En momentos en cuando el mundo no funciona bien. Cuando ese mundo de dominación en el que has nacido, has crecido, te has educado, has participado, no funciona bien. En el que cuando las expectativas que has creado como dominado en un mundo dominado, ni siquiera funcionan como te han dicho que debía funcionar. Y entonces, cuando hay un desencuentro entre realidad dominada y expectativas dominadas del sentido común, se produce un cortocircuito. Y es cuando pueden emerger, pueden ser gatilladas, ese otro sentido común también latente en las personas, pero basado ya en otro tipo de preceptos, no de la dominación, sino de la autonomía,
en preceptos del protagonismo, en preceptos de la participación, en preceptos de protagonismo social y colectivo. Y entonces ahí es cuando esos otros sentidos comunes latentes pueden reforzarse en tal o en cual aspecto, pueden sobrellevar. Cuando tú ves, por ejemplo, a personas que durante décadas buscaron solucionar sus problemas de manera individual, pero en un momento determinado, como en una especie de epifanía, salen a la calle y se agregan y se solidarizan y se movilizan en colectivo buscando cambiar el mundo que los oprime de manera colectiva. Esta epifanía que parece un rayo en cielo despejado no nace de la nada, nace de estos otros sentidos comunes latentes, eh, debajo del sentido común dominado, impuesto por la dominación, y quiebran. Acá o allá quiebran un pedazo del sentido común, quiebran un pedazo de la tolerancia. Lo que antes les parecía normal, natural, de que otros decidan por él, de que otros manden por él, ese sentido común que te daban los medios, que te daba la escuela, que te daba la charla familiar, se quiebra, no funciona. Y emerge otro sentido común de resolver las cosas en común, como lo haces con tus amigos cuando estás jugando, cuando lo haces en tu barrio, cuando estás atendiendo un tema que les afecta, o cuando lo haces cuando sales a la marcha, a la plaza y te reúnes con miles o cientos de miles de personas para mostrar tu indignación por una mala política o una ley o un abuso del gobierno o del patrón. Entonces, este carácter gramatical del sentido común es el que, bajo ciertas circunstancias especiales, permite que emerjan otros sentidos comunes escondidos, sedimentados, pero que te orientan hacia otro tipo de actitudes y hacia otro tipo de horizontes morales de lo posible, de lo imposible. Que lo que antes era imposible, un indígena siendo presidente es imposible, no está preparado, no está formado, no le corresponde. Y de un día para el otro se vuelve normal lo anormal. Un indio puede gobernar un país. Rompiendo placas tectónicas de 500 años, se quiebran y emerge este otro sentido común de ¿por qué no podemos gobernarnos? Si lo hacemos en el barrio, nosotros, si lo hacemos cotidianamente en la comunidad, ¿por qué no a nivel nacional? En fin, pongo este ejemplo de cómo la gramática del sentido común, si bien predominantemente reafirma la dominación y te sujeta a la dominación, siempre tiene electrones libres, espacios libres que pueden dar lugar a otra mirada del mundo, a otra lógica moral del mundo, a otro horizonte procedimental del mundo, es decir, a otra mirada tácita de las cosas, porque ese es el sentido común, lo tácito de la vida cotidiana, a mirar de manera tácito, de otra manera las cosas, y a considerar anormal e ilógico lo que hasta entonces parecía normal y tácito. Entonces, ese es el gran momento que hay que, desde el punto de vista de los procesos revolucionarios, apuntalar, desarrollar. Entonces, si te fijas, es una mirada distinta sobre la transformación social, que no depende tanto de los masajes a la conciencia de las vanguardias políticas. Ayuda, por supuesto que las vanguardias ayudan, pero ante todo es la experiencia práctica de las personas y cómo luego uno logra gatillar, impulsar estos otros sentidos comunes sedimentados y escondidos de la acción individual de las clases populares para que emerjan y se sobrepongan al sentido común dominante que tiende a llevarla a soluciones individuales, a soluciones pasivas, a soluciones delegativas y puedan ser sustituidas por soluciones activas, asociativas y protagonistas de la gente. Cuando uno piensa en la rebelión popular que es posible, generalmente se alude a una salida hacia la izquierda, pero vos al comienzo de esta conversación, y además, bueno, lo desarrollás
minuciosamente en tu libro, atisbas la posibilidad de que también esa rebelión colectiva se canalice hacia la derecha. ¿De qué depende que tome una dirección u otra? Sí, mira, el derrumbe de los viejos sistemas de creencias que tienden a suceder con periodicidad de 40, 60 años en la historia de nuestros países y del mundo, um, generan un vacío de certidumbre. Le he llamado un tiempo suspendido. La flecha del tiempo desaparece. La flecha imaginaria de que el mundo, la sociedad, el país se dirige hacia un lado en el cual uno acomodar gradualmente y esforzadamente satisfacciones individuales, familiares y colectivas, se quiebra. No hay un mundo hacia donde ir. Es decir, el sistema de dominación, la hegemonía, se corroe, se cansa, comienza a mostrar poros por todos lados, fisuras por todos lados. Pero no surge nada nuevo por delante. Las personas no pueden vivir así indefinidamente. Necesitan aferrarse a algo. Y digo lo que sea. Después de un tiempo de incertidumbre, de probar por un lado y por otro, de buscar reconstruir lo anterior, las personas van a buscar aferrarse a alguna salida que les dé certidumbre, algún proyecto que les dé garantía imaginada de que hay un horizonte al cual uno puede encadenar sus actividades individuales y familiares y sus apuestas a futuro, del estudio de tus hijos, de tus deudas, de la posibilidad de conseguir un trabajo, de la posibilidad de ahorrar para tener una movilidad o alquilar una casa o comprarte, ese tipo de apuestas cotidianas que arman la arquitectura de las decisiones familiares y personales. Y esas certidumbres pueden venir del lado muy conservador y autoritario, que es un poco lo que está sucediendo en buena parte del mundo, ¿no? Es decir, las personas no necesariamente van a buscar aferrarse a salidas revolucionarias que transformen solidariamente el mundo. No, las personas van a buscar un orden que le devuelva certidumbre en la vida, que le devuelva garantía de que las cosas van a mejorar, que le devuelva esperanza de que el mundo mañana va a ser mejor y no como ahora, cuando alguien le pregunta a las personas, ¿cómo crees que va a ser el año que viene? Peor. No, a la gente tiene que volver a la idea de el año que viene va a ser mejor. Quizás no lo vaya a hacer. Lo que importa es si tú crees que va a ser mejor. Y esa es la política. La administración el monopolio de las esperanzas es la política. Y puede haber proyectos conservadores que le ofrecen a las personas en medio de esta incertidumbre, que con salidas racializadas, de echarle la culpa de todos los males al migrante, con salidas autoritarias, de echarle la culpa de todos los sindicatos revoltosos o a las mujeres que se han envalentonado en la familia y en la casa y que han roto el orden moral del mundo, o que, o que del culpable es el extranjero, en fin, puede haber ese tipo de salidas que le ofrecen a las personas certidumbre, perspectiva de futuro, reordenar lo que ahorita parece un caos. Y también puede haber perspectivas de izquierda, y eso es lo que, o progresistas, que es lo que se busca, de decirle, oye, los males tienen esta salida, tienen este responsable y tienen esta salida. Y es una disputa por horizontes predictivos. La política también es una disputa por horizontes predictivos. Y entonces no es raro que en estos momentos de derrumbe del viejo sistema de creencias, y por lo tanto de derrumbe de los viejos consensos sociales y políticos de las élites, haya élites políticas
que algunas busquen reconstruir el viejo mundo. Es, por ejemplo, Trump, diciéndole a sus compatriotas, la decadencia de Estados Unidos es por culpa de estos malvados globalistas que se han olvidado de los trabajadores y ahora hay que reconstruir la industria y la economía norteamericana. América primero, les dice a sus compatriotas. Y hay que poner orden y hay que poner autoridad. Y llevan la Biblia por delante para imponer nuevamente un orden moral ante esta orgía de creencias y de pluralismos y de cosmopolitismos que ha caracterizado la política norteamericana los últimos 20 años. Es una salida conservadora. Hay otros que dicen, no, hay que regresar a los años 90 cuando el mercado decidía todo y hay que deshacernos de ese estado lleno de gente que no sabe, que malgasta nuestro dinero y hay que dejar que todo sea iniciativa privada y no hay que cobrar impuestos y hay que achicar el Estado y el Estado el mercado va a asignar de mejor manera según el esfuerzo a cada persona. Es una propuesta de horizonte. O puede haber propuestas progresistas que le dicen a las personas, oye, no, la salida viene por industrializar, por repartir mejor la riqueza, por cobrarle más impuestos a los ricos, por redistribuir internamente la riqueza y hacer que las riquezas, que el banco inyecte su dinero para dinamizar producción, etcétera, etcétera. Hay una disputa de horizontes predictivos, muy conservadores, progresistas, radicales, populistas, como usted quiera. Roto el consenso de los años anteriores, las élites disparan por todos lados. ¿Por dónde irá la historia de cada país? Va a depender de la lucha. Va a depender de cómo cada proyecto, cada propuesta de horizonte alternativo encaja de manera verosímil lo que propone con lo que la gente siente. Va a depender del liderazgo de las personas que tienen esa capacidad, que están haciendo esa propuesta. Va a depender de la firmeza con la que se acerca a cada ciudadano a decirle, yo entiendo tus problemas, estos son los culpables y estas son las soluciones. Va a depender de la tibieza o de la ambigüedad con que la propuesta conservadora o la propuesta progresista intenta buscar soluciones. Otra vez va a ser un resultado contingente que va a depender de la lucha, ¿no? Solamente la lucha de la propia gente, de las propias élites y de cómo pueden ensamblar las élites que hacen propuestas con las expectativas de la gente de una manera verosímil a mediano y corto plazo para saber si la gente va a orientarse hacia un lado o hacia otro lado. Por eso decíamos, en estos momentos de incertidumbre, de tiempo liminal, el horizonte se abre, el horizonte en su contingencia se abre. Y el camino que vayamos a recorrer va a depender de luchas discursivas, de luchas de liderazgos, va a depender de capacidades propositivas, va a depender de miradas, de seguridades y de la capacidad de ofrecer certidumbres, porque en estos tiempos liminales, no se olviden, la gente busca algo sólido, busca algo firme. Propuestas ambiguas no son firmes, te generan más caos y pavor. Propuestas contundentes, progresistas o de derechas, pero contundentes, que le hablen directamente a la persona, a sus problemas inmediatos que la están angustiando y que le ofrecen una salida igualmente de concreta y directa y de práctica imaginada a sus problemas. Esas van a tener mayor audiencia, van a poder enmarcar de mejor manera la angustia estructural
y el deseo de certidumbre de las personas. Entonces, eso se va a definir, eso se va a definir, y lo vemos a cada rato, se va a definir en las elecciones de ustedes en los siguientes meses, se va a definir en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en las siguientes elecciones de cómo se enfrentan distintos proyectos de sociedad. En fin, este tiempo liminal lo estamos atravesando todos. Es un fenómeno planetario, unos más radicalmente que otros, y también la disputa por salidas conservadoras o progresistas, autoritarias o más democratizantes, va a definirse en el ámbito de la propia lucha social, de la lucha de liderazgos, de la lucha de proyectos, de la lucha de narrativas eh, suficientemente enraizadas y que tengan la capacidad de entender bien el horizonte de expectativas de las personas.